Preocupado pues con todas las cifras que usted justamente acaba de dar, ¿no? Y que es una demostración de que el gobierno sigue sin saber qué hacer en materia de lo que es lucha contra la delincuencia, ¿no? Hubo una última encuesta de CPI durante esta semana que no solamente estaba arrojando datos importantes respecto al respaldo al gobierno de la señora Dina Boluarte, sino sobre temas de victimización. Estábamos cada vez complicados, complejos, entonces hay que revisar la data, que creo que es importante en estos momentos. A ver, la pregunta, ¿usted o algún miembro de su hogar ha sido víctima de algún hecho delincuencial en los últimos 3 meses? El 26.7% responde en todo el Perú que sí ha sido víctima de algún hecho delincuencial en los últimos 3 meses. El 73.3% que no ha sido víctima de algún hecho delincuencial en los últimos 3 meses. Habría que decirle a ese 73.3% de personas que responden que no, que en cualquier momento podrían ser víctimas de la delincuencia si es que no se resuelven las cosas como quisiéramos. Le preguntan, ¿qué acto delincuencial afrontó en los últimos 3 meses? En principio, el robo de celular, 41.1%. Aquí es bastante llamativo porque si algo se hizo durante los últimos meses es, por ejemplo, cambiar el Código Penal y colocar al robo de celular como un delito con serias penas, porque se dice ahora que el robo de celular tiene una pena que va entre los 15 hasta la cadena perpetua si es que el robo se produce con muerte. Luego, el segundo delito con mayor incidencia, con 29.8%, es el robo o el asalto. Luego, el 8.2% habla del robo a mano armada. Luego viene el 6.3%, robo de vehículos, autos, motos, bicicletas, 3.8%, y aquí me parece muy poco el porcentaje, ¿no? Habla de la extorsión, cuando la extorsión, creo yo, ¿no? Está cada vez más en aumento. El problema aquí es que la gente no está denunciando porque el otro contraste es que no confía en la Policía Nacional. Entonces, no la toman en consideración para resolver sus problemas. Ahí está. ¿Ha sido víctima de algún hecho delincuencial en los últimos 3 meses? Entonces, el mayor delito es el robo de celulares. Ese todavía sigue siendo un negocio importante para los delincuentes. Le preguntan a la gente, ¿denunció usted este acto delincuencial ante la Fiscalía o el Ministerio Público? El 34.1% dice, es en vano, nadie hace nada. Ahí les estaba hablando del contraste, ¿no? La contradicción que existe, porque tendría que haber una mejor imagen por parte de la Policía Nacional respecto a este tema, pero no la tiene la población. El 28% dice no tiene tiempo, falta de tiempo, es una pérdida de tiempo. Claro, se hace engorroso en realidad denunciar ante una comisaría, sobre todo comisarías que están en el pasado, que no tienen la capacidad de resolver denuncias en el más corto plazo posible. Los temas de investigación duran, y la policía deja que esto muera, ¿no? Con el tiempo. El 10.4% le piden los datos del delincuente, necesitan los datos para denunciar. Bueno, no, ahí la verdad que esto es de terror. A ver, el 5.8%, y aquí este 5.8% creo que debería ser mayor, que no acuden a la Policía Nacional por temor a las represalias, es decir, le temen a la delincuencia, cuando los delincuentes tendrían que ser los que nos teman. Estamos esta mañana con Luis Herrera, quien fue jefe de gabinete de asesores del Ministerio del Interior, para poder entender exactamente a inicio del mes de marzo, el primer trimestre del año 2024, qué es lo que está pasando. Con un ministro del Interior que no está dando la talla, el señor Víctor Torres, que esta semana también escuchaba ello, le pedía a la prensa que resalte los hechos positivos, ¿no? Que desarrolla la Policía Nacional, pero parece que los temas de la policía no alcanzan, ¿no es cierto?, para revertir una mala imagen institucional. ¿Cómo estás, Luis? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días. Bueno, preocupado pues con todas las cifras que usted justamente acaba de dar, ¿no? Y que es una demostración de que el gobierno sigue sin saber qué hacer en materia de lo que es lucha contra la delincuencia, ¿no? Bueno, pero a ver, es que esto ya es reiterativo, no es un tema de ahora. El año pasado se pidieron facultades legislativas para tratar de encontrar soluciones. Y uno de los delitos que, por ejemplo, se persiguió fue justamente el robo de celulares. Sin embargo, la incidencia sigue siendo cada vez mayor. Mire, se ha dicho hasta el cansancio que nosotros tenemos justamente un modelo de justicia y un modelo procesal penal hecho para la impunidad. No tenemos un modelo hecho para perseguir el delito. Y me explico, porque en las últimas 2 décadas hemos construido un modelo garantista que en la práctica lo único que ha servido es para proteger derechos delincuenciales. Entonces, no vale de nada
que nosotros pues incidamos o le pidamos a la policía 1000 actividades cuando las que realizan los delincuentes pues salen libres. Hace 2 domingos el comandante general de la policía daba un dato realmente de terror, ¿no? Él decía, el año 2023 hemos tenido 205.000 detenidos, pero solamente 5.000 han pasado a manos de la justicia. Entonces el problema es mayor y por eso digo, aquí lo que está pasando, señor Verde, es que el gobierno no tiene ni liderazgo y tampoco tiene decisión política para hacer los cambios que tienen que hacer. Ahora, esta semana, si no me equivoco, bueno, yo he estado fuera del país, la verdad, y he estado un poco alejado de las noticias de coyuntura, que siempre están presentes, pero no dejan de ser ajenas a lo que yo siempre informo. Esta semana viajó, para que el público lo sepa, a El Salvador el señor ministro de Justicia, Eduardo Arana, y ha dejado ayer, creo, este titular de que se va a implementar el plan Bukele aquí en el Perú. Bueno, la verdad, particularmente me parece que no es serio que un ministro de Estado, sobre todo un ministro que tiene que ver con justicia, deje un titular y no desarrolle más ideas de lo que propone, ¿no? O de lo que sería su propuesta. Ahora, entendamos una cosa, que el régimen Bukele tiene pros y contras a nivel mundial como sistema, ¿no es cierto? Está bajo la línea de lo que usted propone, que es un régimen de excepción, ¿no? Un régimen de control territorial es lo que se está aplicando en El Salvador para controlar el problema que ellos han tenido por años, que ha sido la violencia a través de las pandillas, las llamadas maras, que están conformadas por 60.000 personas. Entonces ha habido ubicación, detención, seguimiento y enjuiciamiento y internamiento en una cárcel especial, ¿no es cierto? Que es una cárcel especial que tiene una característica abocada o relacionada con el terrorismo. Ese plan, bajo esas características de régimen de excepción, se podrá aplicar en el Perú con las críticas que se van presentando respecto a, por ejemplo, la persecución, al tema de lo que es el no respeto de los derechos humanos. O sea, quiero saber si eso realmente va a funcionar, porque ya es un tema constante en este gobierno hablar del plan Bukele, ¿no? Y entonces a mí esto me suena más que a una intención que a un real proyecto que se pueda dar más adelante, ¿no? Y que sea, bueno, adecuado, ¿no? A ver, mire usted, para hablar de políticas públicas hay 3 formas de hablar. Por resultados, con populismo o por ideología, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que el ministro de Arana está hablando del tema del delito desde el punto de vista populista, ¿ya? Y le voy a decir por qué. Primero, el año pasado nos soltaron el tema, no necesitamos plan Bukele, tenemos plan Boluarte. Luego a los meses fue, no tenemos plan Boluarte, tenemos el plan Perú Seguro. Luego nos dijeron que los planes habían fracasado cuando despiden al ex comandante general de la Policía Nacional del Perú. Y ahora nos hablan del plan Bukele. Mire, cada país tiene su propia realidad. No podemos comparar el delito de El Salvador con el delito del Perú. Para comenzar, El Salvador tiene poco más de 20.000 kilómetros cuadrados y el Perú tiene más de 1.200.000 kilómetros cuadrados. En segundo lugar, la delincuencia en El Salvador está prácticamente marcada por el tema de los tatuajes, que es fácilmente identificable el delincuente en El Salvador, y en el Perú nos enfrentamos a un delincuente diferente. En el Perú tenemos como principales enemigos el crimen organizado y la corrupción, ¿de acuerdo? Entonces la pregunta es, ¿funcionará el plan Bukele en el Perú? Mire, acá lo que se necesita es decisión política justamente para cambiar el modelo procesal garantista y pasar a un modelo que declare al delincuente como enemigo del Estado, fundamentalmente 2 figuras: crimen organizado y lo que son delitos de alta ferocidad, ¿de acuerdo? Entonces, para eso sí se puede funcionar, pero pasa por 3 cosas puntuales. Un nuevo ministro de Interior, lo primero que tiene que salir es hablar en el momento cero, salir a hablar claro. Tiene que salir a hablar a la nación en el sentido de decir que el Perú es un país bajo ataque del delito, ¿ya? Y sincerar las cifras del delito, ¿no? El año pasado tuvieron las facultades legislativas en materia de seguridad, pero básicamente no hicieron mucho en realidad. Ya. Tal vez se pudo haber tratado ese tema y haber configurado estos delitos bajo otras características. Se habla mucho, por ejemplo, del terrorismo urbano, pero de esto tampoco es que se haga nada. Pero es que nuevamente hay falta de decisión política, porque la decisión política de cambiar el modelo justamente es eso, es cambiar la decisión de la participación, por ejemplo, del Ministerio Público. O sea, el segundo punto de una nueva estrategia de lucha realmente efectiva es cambiar la forma de actuar de la policía. La policía ya no puede seguir subordinada al Ministerio Público en lo que es la investigación criminal.
Ahí la primera decisión Pero política... ¿eso no lo habían cambiado ya? Lo que pasa es que sigue estando a cargo, sigue estando como responsabilidad del Ministerio Público verificar la acción de la policía. Pero a ver, este gobierno dijo Y que se eso le había retarda. devuelto las capacidades a la policía en el proceso de investigación. Que Solamente para lo que es casos de flagrancia. Bueno, Nada más. ya, ok. Entonces, a ver, tendríamos entonces de tener una correcta interpretación de los hechos, de la realidad, a un gobierno y a un Congreso abocados a trabajar en conjunto para, por ejemplo, crear un nuevo sistema legal que permita, por ejemplo, tipificar estos delitos de crimen organizado como terrorismo. Miren, uno ministro ¿No? tiene que ir con su proyecto de ley bajo el brazo en el momento cero en tres cosas. Señores miembros del Congreso, acá necesitamos que nos den normas especiales entre 12 y 36 meses en tres campos. Investigación criminal a cargo de la policía. Segundo lugar, juzgamiento. Juzgamiento rápido y severo, llámelo terrorismo agravado, como lo quiera llamar. Y además las reglas procesales que tienen que ser completamente diferentes a las actuales. Y tercer lugar, carcelería. La carcelería tiene que dejar de ser un tema, un peldaño más en el desarrollo de la carrera profesional del delincuente para realmente ser tener un carácter punitivo, sancionador, ¿no? Acá se ha discutido mucho con respecto, cuando se debatió el tema de los penales en las islas, ¿no? Funcionarios que han tenido a su cargo por años el tema de la lucha contra el delito salen a decir que no es posible hacerlo porque esto atentaría contra el aspecto resocializar del delincuente. ¿Podemos resocializar a un delincuente que va y dispara y mata por un celular? A gente que actúa con alta agresividad, no lo vamos a poder hacer. Entonces, el cambio político que se requiere es justamente cambiar ese modelo. Si ese modelo no lo cambiamos, nada de lo que diga el ministro de Justicia, nada de lo que diga el ministro del Interior, nada de lo que diga el primer ministro va a funcionar porque no estamos atacando la raíz del problema. O sea, el delincuente en el Perú está formado para reírse de la ley. No importa que nosotros le pongamos 30 años, cadena perpetua, porque los instrumentos de justicia, que es el proceso penal, no funciona. Y no funciona por ineficiencia del Ministerio Público y, por qué no decirlo, también corrupción de los actores del sistema de justicia. Ok, ahora, bueno, esto es interesante, ¿no? O sea, se plantean regímenes que sean mucho más duros, ¿no es cierto? Que combatan directamente al crimen organizado, a la delincuencia. La pregunta es, ¿qué tanto esto nos alejaría, por ejemplo, del respeto a los derechos humanos? Entendiéndose de que este país justamente es garantista, ¿no? Pero justamente ese es el modelo que hay que cambiar. Pues. Yo entiendo el criterio... Claro, pero a ver, yo lo escuché hace unos instantes decir que en El Salvador el hecho de tener un tatuaje ya te lleva a ser incriminado, sí, ¿no? Entonces acá hay muchas personas que sin ser criminales tienen tatuajes. Eso no tendría por qué ser una condicionante, por ¿no? eso digo, no es muy exitosa. subjetivo. Así Entonces es. esa es una de las cosas, por ejemplo, que se cuestiona mucho del plan Bukele, ya, ¿no? pero La nuevamente... subjetividad con la cual se van dando algunas cosas y ahí se pueden cometer excesos. Nuevamente, no estamos hablando acá del plan Bukele. Nosotros no necesitamos el plan Bukele. Lo que necesitamos es mirar nuestra propia experiencia. En los finales de los 90, cuando comenzó a surgir el tema de las bandas que comenzaban a matar a los cambistas, ¿cómo se derrotó? Se creó la norma de terrorismo agravado, pasaron a ser juzgados por la justicia militar y en menos de un año se controló ese delito especial. O sea, el tema está aquí en el tema de que, o sea, yo entiendo el modelo humanista, pero el tema está en este momento, desde el punto de vista de los resultados de los últimos 20 años del modelo garantista, ¿podemos concluir que ha tenido éxito? No. El modelo garantista ha fracasado en el Perú, ¿no? Y eso es lo que ha permitido que el delito crezca y siga creciendo. Y como digo, la amenaza y el riesgo que nosotros tenemos, que ya lo estamos sintiendo, es la penetración del delito en los estamentos del Estado a través de lo que es la corrupción. Entonces, un ministro de Estado que hoy no tenga claro ese contexto, o sea, no necesito ir a Noruega, no necesito ir a Finlandia, no necesito ir a El Salvador para saber la realidad del delito en el Perú. La otra pregunta es, ok, tenemos todo este concepto, ¿no? Que se tendría que dar de una u otra manera. Y esto pasa por un consenso de todas las instancias involucradas. O sea, aquí estamos hablando del Ministerio de Justicia, el Poder Judicial, el Congreso de la República. Esto no es un tema nuevo que estamos discutiendo. En realidad lo hemos venido conversando durante varios meses. Incluso Luis ha estado presente aquí, hablando de esta situación. Sí. Pero no cambia esto en realidad. Creo que yo lo decía al inicio, ¿no es cierto? Que no hay el mínimo compromiso para hacer que esto camine de alguna u otra manera. Porque el otro aspecto, por ejemplo, es también cambiar o refundar a la Policía Nacional, que vemos también tiene no solamente problemas administrativos, problemas de
de manejo, sino también corrupción interna y hasta crimen que la policía trata de no reconocer, ¿no? Y evita también las críticas en ese aspecto. ¿Hay delincuencia dentro de la Policía Nacional? Pero Por claro. supuesto. Claro que sí. Ahora, mira, antes de irme fuera, yo colocaba algunos detalles de una encuesta internacional de Galut, que dice lo siguiente para que el público lo sepa. Según la última encuesta de Galut, que es una consultora a nivel internacional sobre diferentes tipos de temas, de enero del 2024, Ecuador y Perú comparten el primer lugar con un preocupante 47% de víctimas de robo y asalto en los últimos 4 meses. Mientras tanto, El Salvador se posiciona en el último lugar con un solo 7%. Bueno, habría que también decirle a Galut que entre el Perú y El Salvador no estamos hablando de los mismos niveles. Digo, El Salvador es mucho más pequeño que el Perú. O sea, no tenemos el mismo nivel territorial y tampoco el mismo número de habitantes, ¿no? Entonces, su control tal vez y su plan tal vez podría funcionar, pero no sé qué tanto en un país mucho más grande que el mismo Salvador. Ahora, que compartamos el lugar con el Ecuador, eso sí debería llamarnos la atención, porque estamos hablando de un país que ha perdido la brújula, ¿no es cierto? Y todo principio de autoridad. O sea, el Ecuador, hasta hace unos meses, ha sido prácticamente puesto contra la pared por la delincuencia, ¿no? Tomando ese ejemplo, ¿qué cosa une a El Salvador y al Ecuador en la lucha contra el delito? El liderazgo de los presidentes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En Perú lo que no tenemos es liderazgo para la acción contra el delito. Entonces, como no hay liderazgo, ¿no? Entonces, no hay pues una conducción uniforme de la política de lucha contra el delito. El ministro del Interior sale a pedir que la prensa hable mejor. El ministro de Justicia sale a decir que ha descubierto la luz yendo a El Salvador, ¿no? Entonces, no tenemos pues uniformidad de criterio. Y quien tiene que dar la uniformidad de criterio en materia de lucha contra la delincuencia es el Ministerio del Interior y la presidencia del Consejo de Ministros. Pero ya está demostrado, hasta el cansancio, que ni uno ni otro sabe realmente qué hacer. Entonces, estamos pues, como digo yo, ya en el tema del manejo de la cosa pública a nivel del puro populismo. Y ojo que a ellos también les ha tocado, ¿ah? A la presidenta de la República, a los delincuentes le han tocado al hijo, ¿no? O sea, pero a ver, perdón. Si la misma presidenta de la República fue agredida y no pasó nada, o sea, lo que no entendemos es que estamos en un contexto de la impunidad. Siempre lo digo. Mire, somos el único país donde su primera autoridad política de la ciudad capital, la mayor en otros países, sale, reconoce corrupción en estas pantallas justamente, y no ha pasado nada. Somos el único país donde tenemos una empresa que reconoce delitos en el contrato 1, 6, 8 de 50 y nosotros le creemos y sigue sin pasar nada. Entonces, todo eso ahonda en una cultura de impunidad general. Entonces, como no hay pues desde el gobierno una decisión de cambio político, decir, ¿sabes qué? Vamos a cambiar la regla de juego de esta manera, viendo nuestras experiencias propias. O sea, a ver, yo necesito ir a El Salvador y construir una idea para saber construir un penal. ¿Por qué no le preguntan a la Marina de Guerra cómo en los años 90, en 4 meses, construyó el penal de máxima seguridad de la base naval del Callao? Acá tenemos las experiencias. Lo que pasa es que nosotros no miramos nuestras propias experiencias y no le preguntamos a nuestra propia gente que conoce y que ya ha realizado este tipo de actividades, ¿no? Yo he sido secretario, por ejemplo, del penal de máxima seguridad de la base naval y le puedo decir claramente cómo eran las reglas de aplicación del régimen celular en el penal en los años 90. Hoy día lo que pasa es que bajo este concepto garantista, o sea, queremos pasar por un tamiz de humanismo a acciones delictivas que no están en ese nivel, pues. Entiendo perfectamente, pero hay que plantear también que ese régimen de excepción va de la mano con, por ejemplo, protestar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tanto que al Congreso en cualquier momento se le van ocurriendo este tipo de cosas. Ahora, ¿eso es lo correcto también? A ver, lo que pasa es que la Corte, o sea, a ver, vamos a decir. Porque por ahí pasa la cosa también, ¿no? Pero, nuevamente, si yo veo políticas públicas desde el punto de vista de resultados, que la Corte va a venir a decir cómo voy a manejar los resultados de la política en el Perú, ¿qué necesita la ciudadanía? La ciudadanía necesita, según todos los estudios, 2 cosas. Mejor economía, mayor seguridad. El tema de la economía está a cargo directamente del Ejecutivo y manda señales negativas como, por ejemplo, el rescate de Petroperú, ¿no? O
haber tenido un PBI con una caída del 0.55% el año pasado. Tenemos 7 de cada 10 peruanos en situación de pobreza o con riesgo de caer en pobreza. Entonces, la lucha contra el delito es una situación multidimensional. La primera ratio de acción es la parte policial, es la parte de la lucha directa a nivel de lo que es la investigación y represión del delito. Pero el segundo componente, que es transversal y que es igual o más importante, es la acción del desarrollo económico para justamente extraer a la juventud de las manos de la violencia, ¿no? Y eso es obviamente responsabilidad pues, del Ejecutivo. Claro, bueno, esos son otros niveles. En realidad todo está concatenado. Es que somos un país integral, que tiene múltiples problemas y que tendría que atacar el problema de raíz. En el caso de la delincuencia, escuchaba yo al Banco Mundial en algún momento, en alguna cita en la que asistí, decir que este tipo de casos va por el lado de la prevención, ¿no? Porque incluso consideraban a la inseguridad, a la delincuencia como una epidemia. Dame un minuto, por favor, Luis. Tenemos que ir a la pausa. Son exactamente 8 de la mañana con 30 minutos. Estamos hablando sobre el problema que nos atañe a todos constantemente en este tercer mes del año, iniciando, que es la delincuencia, el crimen organizado, que no está siendo combatido en los niveles que uno quisiera y sigue avanzando. Estamos conversando con Luis Herrera, ex jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio del Interior, siempre aportando con ideas que son interesantes, debatibles también. Esto es exitoso, estamos en Hablemos Claro, en Lima 95.5 de la FM. Soy Jesús Verde, 8 de la mañana con 30 minutos. Vamos a la pausa y volvemos. Estoy revisando esta encuesta de CPI sobre percepción de inseguridad ciudadana y delincuencia en el país. Y se pregunta a la población, ¿a quién considera usted como el mayor responsable del nivel de delincuencia que existe en nuestro país? El 36.8% al gobierno, o sea, claro, por lo que estamos viendo, ¿no? Por su completa inacción y capacidad para poder desarrollar una estrategia en conjunto. El 25% a la presidenta de la República, Dina Boluarte, o sea, directamente saben quién es la responsable de esto. Además tiene 83.5% de desaprobación, o sea, nadie se sostiene, ¿no? Con ese nivel de impopularidad. Al 6.4% a la policía, al 4% al Congreso. Bueno, qué raro, ¿no? Porque acá tendría también que estar presente el Congreso de la República, porque finalmente ellos son los que hacen las leyes. Claro, la estrategia la hace el Ejecutivo y ellos aprueban, ¿no? Tendría que haber un tándem ahí. 3% o 3.9% al Ministerio del Interior, bueno, pero ya estamos viendo que el señor Víctor Torres es pues, un badulaque, ¿no? No tiene la capacidad para conducir el Ministerio del Interior y lo cierto es que ahí hay una testarudez por parte de Dina Boluarte de mantenerlo en el cargo, no solamente de ella, sino de Alberto Otárola, ¿no? Que parece creer él que es quien corta el jamón en este país. Yo decía, ahora que reflexionaba sobre estos temas, ¿quién le ha dado la capacidad al señor Alberto Otárola de poder decidir sobre un país que no lo ha elegido a él, ¿no? Y que no solamente no lo ha elegido, sino que no olvidemos que el 6 de diciembre del 2022 el señor Otárola se dedicaba a temas del derecho y por obra del destino del día 7 su patrocinada, la señora Boluarte, asumió la presidencia de la República, ¿no? Y eso lo digo no con afán peyorativo, sino con decir, uno cuando está dedicado a políticas públicas, está dedicado constantemente a políticas públicas, analiza, conoce y en función a eso es que propone planes para poder sacar las cosas adelante. Y eso es lo que no hay. Y ese es el gran problema de la falta de liderazgo, ¿no? El tema del liderazgo se identifica de manera antropomórfica en la figura presidencial. Ese es el ejemplo de El Salvador y ese es el ejemplo del Ecuador. Entonces, el gran problema con la señora Boluarte... Bueno, discúlpame, pero el Ecuador ha tenido que verse en esa necesidad a raíz de que ya había desbordado. No, tampoco es que hayan tenido un plan en el medio como para poder solucionar esto con mucho tiempo de anticipación. Pero toman la decisión. Sí, y eso claro. es lo que se aprecia. Entonces, ¿qué pasa aquí? Una de las cosas que quería decir en materia de liderazgo y que es lo que se está criticando mucho, es que no se sabe, como usted bien ha señalado, quién realmente está liderando el país. Yo creo que lo que más afecta la figura presidencial en este momento es la presencia del primer ministro. Porque el primer ministro ya no aporta en función, ¿no?, a crear nuevos escenarios o nuevas propuestas de políticas públicas. Ya la figura del primer ministro afecta a la figura del liderazgo presidencial porque, como se dice, nadie sabe pues realmente quién es el que está poniendo acá las cosas en orden. Entonces, eso no le hace bien al liderazgo presidencial y, por ende, no le hace bien a la gobernanza en el país. Y esta insistencia, ¿no es cierto?, constante de declarar los estados de emergencia cuando ya han asumido que ha existido todo un fracaso, ¿no? Y además, el constante pedido de que las Fuerzas Armadas tengan posición en la lucha contra la delincuencia también no deja de ser, pues obviamente, más de lo mismo, ¿no? Es que es parte de un discurso populista porque, a ver, detrás de ese discurso, si realmente hubiera decisión política,
habría una estrategia clara y contundente para lo que se llama control territorial. ¿Para qué yo llamaría a las Fuerzas Armadas a dar el apoyo a la Policía Nacional del Perú en orden interno? Justamente para el control territorial. Es decir, vamos a declarar un estado de emergencia. En el momento que declaro el estado de emergencia, tengo que estar comenzando a hacer acciones de rastrillaje continua, inopinadas en las zonas para comenzar a tomar control. Trujillo está declarado en estado de emergencia y eso no se ha dado. Pero, a ver. Se ha hablado también de la creación de una base militar y olvidaban que tenían ahí cuarteles. No sé. Pero, nuevamente, el gobierno... O sea, para que tengamos una idea del nivel de conocimiento del presidente del Consejo de Ministros, del ministro del Interior, del gobernador regional, de todos los que están involucrados en una pero por ejemplo, al norte del país. Actúan populistamente porque actúan en función a la reacción noticiosa o al pedido de un aliado político. O sea, no vamos a decir que el tema del delito en Trujillo lo acabamos de descubrir con el caso de Paolo. O sea, por favor, tenemos años investigando y analizando el problema de la delincuencia en Trujillo, y eso más en algún momento incluso se denunció a policías por el tema de la existencia de escuadrón de la muerte en momentos en que se reducía el índice del delito en esta ciudad. La problemática es grande, ¿ya? Pero para enfrentarla lo que se necesita es liderazgo y una decisión clara. Y la decisión clara es que tenemos que cambiar el modelo garantiza, porque si no, no vamos a poder cambiar nada. Bueno, vamos a ver en todo caso cómo desarrolla el ministro de Justicia sus ideas respecto a lo que ellos llaman la aplicación del plan Bukele en algunos sentidos, ¿no? Ahora, ya para terminar, Luis, y muchas gracias por estar esta mañana con nosotros, se pregunta finalmente cuál considera usted que debería ser la medida o acción más urgente que debe tomar el gobierno para combatir la inseguridad ciudadana, delincuencia en nuestro país. Mayor patrullaje policial, 15%. Penas más severas, 14.9%. Habría que decirle a la ciudadanía que eso ya hay. O sea, las penas están. Lo que pasa es que, como tú bien dices, el delincuente le va, ¿no? O sea, le va el tema, ¿no? Sí. Que intervengan las Fuerzas Armadas, 10.4%. O sea, sí hay una sensación de que las Fuerzas Armadas deberían estar presentes en las calles. Mano dura contra los delincuentes, 8.1%. Pero esa mano dura puede interpretarse de muchas maneras. Bueno, nuevamente, no ganamos nada teniendo miles de policías, Fuerza Armada en la calle, ¿no? Si es que no cambiamos el sistema de justicia y específicamente no cambiamos la acción de la Fiscalía. Porque ya el dato que ha dado el gobernador general es clarísimo. 205.000 detenidos para que solamente 5.000 pasen a mano de la justicia es prácticamente nada. Por eso es que lo que estamos creando es una cultura de impunidad en la delincuencia. Esa es la decisión política que tiene que tomar el gobierno, ¿no? Y no estar haciendo viajecitos que de nada nos va a ayudar. Gracias, Luis. Gracias a usted. Muy amable. Luis Herrera, especialista en temas de seguridad, ex jefe del Gabinete Asesor del Ministerio del Interior. Y bueno, hay planes también, ¿no? O sea, Mariano Santos todavía sigue sin ser tomado en consideración. Entiendo yo que el actual ministro lo que está haciendo es copar la institución con sus allegados y bueno, así es como estamos, ¿no? Gracias que tiene el Ministerio del Interior es que tiene varios planes estratégicos y ninguno se implementa y lo peor es que no están ni siquiera alineados. Si usted lee el plan sectorial del Ministerio del Interior, parece el plan de la Policía Nacional, pero no toma para sí el rol fundamental del Ministerio del Interior, bien, que es darle apoyo a la policía. Gracias, Luis. Un fuerte abrazo.